El invitado en Tribuna RCN, lo ven ustedes ahí ya ponchado en TikTok. Está el doctor Juan Fernando Cristo, que siempre ha estado activo en este tema de la política. Hoy, increíblemente, otra vez en el escenario de la precandidatura a la presidencia de la República. En un mundo que está loco y una Colombia que está muy agitada políticamente. Bienvenido a Alerta Bogotá, 104.4 FM. Muy buenos días. Bueno, encantado de estar aquí nuevamente en Alerta, Pacho, a todos los compañeros en la mesa y a todos los oyentes. ¿Le dio a usted por meterse en esta vaca loca? En esta vaca loca. Pues duré varios meses de reflexión, la verdad. Estuve muy feliz en los meses anteriores en una cadena, colega, competencia de ustedes, amiga, en la mesa de 6 a.m., 9 a.m., estaba muy contento allá, pero como dicen, ese bicho de la política no lo abandona uno. Estuve reflexionando varios meses si planteábamos una aspiración o no. Una candidatura presidencial no es un juego, es una decisión muy seria. Y estuve mirando los avances de la campaña, las distintas candidaturas, mirando con tranquilidad, Pacho, porque para mí la presidencia de la República, sin duda alguna, cuando uno ejerce la política, es el máximo sueño de poder llegar a servirle al país, a todas las ideas que uno tiene, poderlas ejecutar, ejercer el poder en beneficio de la gente. Pero es una opción, no una obsesión. Yo no he estado obsesionado nunca en esa materia. Y yo me dije, si hay algún candidato, si hay alguna campaña en donde nos sentamos representados los principios liberales que hemos defendido, la defensa de la democracia, de la institucionalidad, el estilo, la forma de hacer la campaña, pues seguramente podemos acompañar ese esfuerzo. Pero la verdad, hasta el momento, lo que hemos visto es una campaña de insultos, de descalificaciones, de ofensas, no una campaña de ideas y propuestas. Colombia no está para la improvisación. Yo veo mucha candidatura improvisada, no está para el populismo, no está para el autoritarismo, y al final tomamos la decisión de ofrecerle a los colombianos una experiencia, una capacidad para construir consenso, un liderazgo moderado. Yo creo que Colombia hoy no está para los extremos, y un liderazgo que además ha demostrado que con consenso se pueden obtener resultados en beneficio de la gente. Para salir por todo el país, Pacho, a decirle a los colombianos que el país no está destrozado como muchas veces sectores muy radicales de la oposición lo pretenden hacer ver. Y todos los días hay noticias y la gente se llena de angustia. Pero quienes conocemos lo que ha vivido este país, las dificultades que ha superado, el Palacio de Justicia, la violencia de Pablo Escobar en los 90, el paramilitarismo, la política, este país siempre logra salir adelante. Cero catastrofismo, cero fatalismo, una campaña con optimismo, con fe, con esperanza. Y quiero contribuir también a elevar el nivel del debate público en Colombia. Yo creo que hoy el nivel va desde unos que dicen que hay que destripar a la izquierda, otros que dicen que hay que exterminar a la derecha. ¿Eso a quién le conviene? Yo creo que los colombianos merecemos un debate político mucho mejor, de mucha más calidad. ¿Usted va a representar la centroizquierda en ese Frente Amplio? Porque ahí ya está Iván Cepeda, que ha ganado la consulta, Roy Barreras, que ha pasado por donde usted está, y ahora llega usted. ¿Usted es liberal centroizquierda? Yo soy liberal a secas, liberal independiente, lo he sido toda la vida, he defendido los principios liberales siempre. Los principios liberales que el Partido Liberal decidió abandonar hace mucho tiempo cuando se fue hacia la derecha. No hemos tomado decisión de la ruta, Pacho, no hemos tomado decisión frente al tema del Frente Amplio, en el sentido de que el Frente Amplio no puede ser simplemente una consulta para escoger un candidato y que del otro lado se haga una consulta para escoger otro candidato. ¿Cuáles son las propuestas para el país? ¿Qué significa el Frente Amplio para los colombianos? ¿Qué se va a plantear ahora en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de transición energética? Tiene que haber una propuesta. Y entonces yo he invitado a ese diálogo y vamos a mirar cómo funciona. Tiene que haber garantías, tiene que haber un acuerdo programático, pero no esos acuerdos programáticos de antes, saludos a la bandera, frases, sino decir qué vamos a hacer en materia de seguridad, cómo vamos a superar la crisis de salud. Y obviamente el Frente Amplio no puede ser simplemente una continuidad del gobierno
de Gustavo Petro. Hay cosas del gobierno Petro que yo creo que muchas veces la oposición no reconoce que se han hecho bien. Mayor inclusión en este país, más sectores representados, la reforma laboral, la reforma pensional, los avances en reforma agraria, la disminución de la pobreza, pero también hay temas en los cuales se ha fallado, como este tema de la seguridad, como este tema de salud, como el tema de la transición energética. Entonces tiene que haber una propuesta. Yo voy a plantear esa propuesta, vamos a hacer una campaña de propuestas y miraremos en el camino si nos vamos directo a la primera vuelta o participamos en una coalición para el mes de marzo, sea una coalición de centro-izquierda como la que usted menciona, que es la del Frente Amplio, o sea una coalición de centro también. Bueno, 8 de la mañana, 45 minutos en esta entrevista. También Isabela Muriel, Valentina Sandoval, Mario Bautista. Doctor Juan Fernando, justamente ahorita que Pacho hablaba sobre este trabajo investigativo que hizo el periodista Ricardo Calderón, en el que se denunciaron vínculos entre disidencias de alias Calarcá y altos mandos del ejército, como el general Juan Miguel Huertas, general que había ofrecido crear compañías de vigilancia para legalizar armas, así como también Wilmar Mejía, licenciado en Educación Física, funcionario que estaría a cargo de la Dirección de Inteligencia. Y ante estos hechos, teniendo en cuenta que usted defendió la paz del expresidente Santos, ¿cree usted que en un proceso de paz se pueden justificar este tipo de actuaciones dentro de las instituciones del Estado? No, para nada. Yo creo que no solamente se trata de corrupción, sino también se trata de traición a la patria. Y aunque en Colombia no está tipificado el delito de traición a la patria, sí hay unos delitos de conexos, de revelación de información reservada, etcétera, que yo creo que la Fiscalía General de la Nación tiene que pronunciarse cuanto antes. Yo creo que lo revelado ayer en Noticias Caracol es muy grave, porque es muy grave en qué sentido además. El Estado colombiano en el último año ha estado enfrentando en buena hora a la estructura criminal de Iván Mordisco y se ha venido persiguiendo en las distintas regiones del país, en el sur del país, después de que se levantó el cese al fuego. Pero lo que no puede haber es una persecución a Iván Mordisco y una alianza siniestra entre funcionarios oficiales de la fuerza pública, funcionarios de la agencia de inteligencia, con la estructura de Caracá para dejarlo tranquilo y de esta manera poder expandir la organización de Calarcá, haciendo daño en muchas regiones de Colombia. Yo creo que lo revelado es muy grave, yo creo que hay muchas dudas. Otra gran pregunta es, ¿se pasaron por la faja a la oficina del Alto Comisionado para la Paz, a los negociadores, a los voceros negociadores en la mesa? Porque no hemos sabido nada de qué tan informado estaba. Y obviamente hay que esperar las conclusiones de la investigación de la Fiscalía, pero creo que es urgente e indispensable que la Fiscalía cuanto antes le dé claridades al país, porque si hay mucha confusión y mucha desazón, obviamente, en la sociedad colombiana con este informe de anoche. Doctor Juan Fernando, ¿qué lectura hace usted de la seguridad en el país? Porque para nadie pues es un secreto que la seguridad realmente está en un estado crítico, y precisamente quisiera que nos hablara sobre la responsabilidad que tienen los gobiernos, incluido el suyo cuando fue ministro, en que estas estructuras criminales sigan creciendo y el narcotráfico no pare. Miren, en Colombia nos hemos quedado en el cruce de recriminaciones mutuas de responsabilidades y no planteamos lo que vamos a hacer hacia el futuro. Responsabilidades tienen todos los gobiernos, siempre en materia de seguridad. Y entonces no podemos ponernos a hacer competencia de cuánto crecieron las disidencias de las FARC y el ELN en el gobierno Duque, que es lo que muchos hacen, frente a cuánto han crecido en el gobierno Petro. Digamos que responsabilidad hay de todos los gobiernos, de las fuerzas militares, de policía, de las distintas políticas. Yo digo dos cosas. Primero, la no implementación del acuerdo de paz con las FARC entre el año 2018 y el 2022 hizo enorme daño al país. Yo creo que esos años que se perdieron de implementación permitieron el crecimiento de esos grupos disidentes. Y la paz total tampoco funcionó, salió mal, y tampoco fue capaz de frenar ese crecimiento de los grupos violentos. ¿Qué estamos viendo hoy?
Después de la firma del acuerdo de paz con las FARC en el 2016, Colombia vivió, y ahí están las cifras, no es afirmación mía, unos momentos de tranquilidad y de seguridad en casi todas las regiones de Colombia. En disminución en las tasas de homicidios, casi desaparición del secuestro, meses y años de cero muerte de soldados y policías. Fue una buena etapa. A partir del 2018 lo que hemos visto es un crecimiento permanente de estos grupos violentos. La gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer a partir del 7 de agosto del 2026 para enfrentar este tema de seguridad? Yo he sido ministro del Interior en 2 oportunidades, conozco estos temas de seguridad, conozco qué es lo que hay que hacer. Estamos preparando una propuesta de seguridad y paz que presentaremos a los colombianos en los próximos días antes de terminar el año con un equipo de expertos que hemos trabajado este tema, porque ahora no se trata de resolver si vamos a dar plomo nomás o si vamos a abrir mesa de negociación por abrir mesas de negociación. Aquí el tema es mucho más complejo. La violencia es distinta hoy en Colombia a la de hace 30, 40 años. Es unas expresiones de violencia distintas porque ya no es violencia política, ya simplemente son bandas criminales dedicadas a apropiarse del control territorial para explotar rentas como el narcotráfico, la minería ilegal y un tema que está haciendo enorme daño a todos los colombianos desde los niveles bajos social y económicamente de la población a los niveles más altos, que es el de la extorsión, que se ha generalizado por todo el país y hace enorme daño. Doctor Cristo, en ese orden de ideas, en estos discursos de cara a la presidencia, ¿está abundando mucho el populismo, el autoritarismo? ¿Se aleja usted de esos dos frentes? Pues mire, es que el país no está para improvisaciones, ¿no? Aquí hay un montón de candidatos que están saliendo a plantear un montón de cosas que o no sé si no saben que se puede hacer, que no se pueden hacer, o simplemente están diciéndole mentiras a la gente. Aquí yo creo que se necesita experiencia, capacidad para construir consensos. Mire, el país no va a lograr salir adelante si seguimos demostrando esta incapacidad para ponernos de acuerdo en algo. Y estos extremos que lo que apelan es simplemente al populismo y a versiones autoritarias para decirle a la gente en 2 o 3 meses vamos a resolver ese problema. Problema de la inseguridad en Colombia, de la violencia que ha vuelto a muchas zonas del país después de que se había logrado mejorar mucho con la firma del acuerdo de paz, que hoy precisamente cumple 9 años de firmado el acuerdo del Colón. Ese acuerdo, ese problema de violencia no se resuelve en 2 o 3 meses. No se resuelve con mesas de negociación improvisadas, tampoco se resuelve con plomo generalizado en el país. Necesita una estrategia de seguridad y paz, que es la que vamos a presentar, que tiene 2 grandes anclas. Hay que fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar a estos grupos criminales, especialmente tecnología e inteligencia, y por otro lado, hay que hacer algo que no hemos sido capaces de hacer los colombianos. Ahora preguntaban la responsabilidad de los gobiernos. Yo diría que desde hace 30 años todos los gobiernos han fallado, hemos fallado en un concepto que para mí es clave hoy, que es el de la transformación territorial. Si nosotros no somos capaces de transformar territorialmente el Cauca, Nariño, el Catatumbo, Arauca, podemos tener todas las políticas de seguridad exitosas, todas las políticas de negociación exitosas, que la violencia se va a reciclar. Y ahí sabemos qué es lo que hay que hacer y no hemos sido capaces de hacerlo porque no nos ponemos de acuerdo. Pero entonces, teniendo en cuenta sus declaraciones de que hay cosas que han salido mal en el gobierno Petro, ¿no tendríamos continuidad de gran parte de ese programa que planteó el hoy presidente de la República? ¿Ustedes harían tolda aparte, a pesar de pertenecer, diríamos, a un frente amplio que apoya al mismo mandatario? Pues es que esto no es blanco y negro, esto no es borrón y cuenta nueva, que es parte de los problemas de la sociedad colombiana. Hay políticas de este gobierno que hay que mantener. Hay que mantener la lucha contra la pobreza y la desigualdad, que ha venido teniendo resultados. Hay que avanzar y profundizar e implementar la reforma laboral que restablece derecho a los trabajadores en Colombia. Es increíble que haya habido sectores de la población y de la política colombiana que se opongan a una reforma laboral que lo que hace es devolverle a los trabajadores los derechos
que el gobierno Uribe le había quitado hace más de 20 años. Ojalá la Corte Constitucional avance la reforma pensional, que es un paso adelante en darle dignidad a nuestros adultos mayores. Pero sin duda alguna hay que rectificar. Esto de la paz total no funcionó y hay que reconocerlo así y hay que replantear todo el tema de seguridad y paz en Colombia. El tema de salud, se ha deteriorado el servicio de salud y no nos podemos quedar, Pacho, en el tema de si es culpa de estos 3 años de gobierno o culpa de los gobiernos anteriores, que es en lo que andamos en la campaña, sino la discusión es cómo nos ponemos de acuerdo para resolver el problema con pacientes, con EPS, con hospitales públicos, con los trabajadores de la salud hacia el futuro, y ahí tenemos una política también. Bueno, las relaciones diplomáticas, hablemos de las relaciones con el gobierno Trump, cómo restablecer ese buen manejo de las mismas cuando hoy, pues, inclusive el presidente y su entorno están en una lista tan grave como es la Clinton. ¿Cómo se recuperaría la confianza con los Estados Unidos y sobre todo la relación? Mire, Pacho, yo como ministro del Interior del gobierno Santos 3 años, participé activamente sin ser canciller en todas las relaciones con Estados Unidos. Íbamos mucho a Washington, hablábamos, explicábamos el acuerdo de paz, explicábamos cómo se iba a manejar la extradición. Siempre había diferencias en el enfoque de la lucha contra los narcóticos, siempre, pero encontrábamos la manera de, en medio de las diferencias, trabajar conjuntamente. Yo digo que el ministro del Interior a uno le tocaba desde negociar los paros en el norte del Cauca y al otro día iba a Washington. Eso le da a uno capacidad y experiencia en lo público y conocimiento del Estado, que es lo que queremos ofrecerle al pueblo colombiano. ¿Cómo restablecer esa relación, Pacho? Con diplomacia profesional, con 0 micrófonos y 0 X, con diplomacia profesional, dialogando, entendiendo que podemos tener enfoques distintos en cómo luchar contra el narcotráfico. Los hemos tenido siempre en Colombia. Siempre los colombianos nos quejamos de que en Estados Unidos no se ataca suficientemente el consumo, la demanda, etcétera. También podemos tener enfoques distintos con respecto a la situación de Venezuela. Cómo lograr que se acabe la dictadura de Maduro, que está fraudulentamente en el poder. Necesitamos una transición democrática y pacífica, no una invasión militar. Esas diferencias son lógicas. El tema es cómo tramitarlas, y yo creo que aquí se necesita experiencia, capacidad, conocimiento del Estado y diplomacia profesional. Es posible tener una relación con Estados Unidos buena, manteniendo la independencia y la soberanía en la toma de decisiones del Estado colombiano. Eso sí es posible hacerlo y lo vamos a hacer a partir del 7 de agosto. Pues, doctor Juan Fernando, queremos agradecerle su presencia hoy aquí en Tribuna RCN, un espacio seguro y democrático de esta casa periodística, la FM, Noticias RCN, Canal RCN, el diario La República y Alerta Bogotá, dispuestos a escucharlos y a entender un poquitico de lo que ustedes analizan de la coyuntura nacional. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, encantado, muchas gracias por este espacio y nos seguiremos viendo.